Buen día, estimados amigos participantes del curso virtual de ética en investigación. Bueno, el día de hoy el tema que les voy a dar es sobre privacidad y confidencialidad en investigación social y de conducta. Mi nombre es Jorge Izaguirre Villagarcía, estudiante y miembro de SOCIEM CB Piura, y director del Comité Permanente Académico de la Sociedad Científico Médico Estudiantil Peruana. Y bueno, para poder iniciar, quiero hacer una breve introducción y decir y referir, bueno, que está ampliamente reconocida la importancia de proteger la privacidad de los sujetos de investigación y garantizar la confidencialidad de los datos de una investigación, ¿no? Por lo cual, el derecho a la privacidad forma parte del principio de respeto a las personas y está protegido en numerosas legislaciones en Latinoamérica, ¿no? Tanto como en el Perú. Y por lo tanto, las sociedades científicas de diversas disciplinas han adoptado pautas que afirman la necesidad de respetar la privacidad de los sujetos. Como por ejemplo, eh, los investigadores en antropología deben hacer todo lo que esté en sus manos para garantizar que se investigue, que no se dañe la seguridad, la dignidad o privacidad de las personas con quienes se trabajan, ¿no? Y se realizan y que las investigaciones que se realicen sean netamente profesionales, ¿no? Y que no se indague tanto y se, digamos, amplíe estos datos privados, ¿no? Así como también un ejemplo en lo que los psicólogos respetan la dignidad y el valor de todas las personas y los derechos de los individuos a la privacidad, confidencialidad y autodeterminación. Estos dos códigos son prácticamente respaldados totalmente por las sociedades norteamericanas de los principios éticos y los códigos de conducta, ¿no? Que los respaldan, ya que es uno de los principales ejes que se debate sobre la confidencialidad de los datos a nivel mundial, ¿no? Y por lo cual quiero referirme a que en esta pequeña ponencia vamos a definir sobre qué es la privacidad, la confidencialidad, discutir la protección de la privacidad en el contexto de la investigación y proporcionar algunas pautas para diseñar procedimientos de confidencialidad, ¿no? Para esto tenemos que definir ciertos términos, ¿no? Que debemos de manejar antes de hablar sobre confidencialidad y privacidad, ¿no? Y en este caso, de acuerdo al manual de los comités de éticas de investigación, publicado en este caso por la Oficina de Protección de los Seres Humanos en Investigación en los Estados Unidos, que son los que más se enfocan en estos temas, define la privacidad en términos de control sobre la extensión, el tiempo y las circunstancias de compartir algo de uno mismo, ¿no? Tanto físicamente, como por comportamiento o intelectualmente, ¿no? Con otros. Y la confidencialidad que viene a pertenecer al tratamiento de la información que un individuo ha desvelado en una relación de confianza, ¿no? Con la expectativa de que no será divulgada sin permiso a otros en formas inconsistentes con lo que se entendió, digamos, en la entrega de la información original, ¿no? Entonces, por lo tanto, los procedimientos de confidencialidad, según estén descritos durante el proceso del consentimiento informado, permiten a los sujetos decidir qué medida de control sobre su información personal están dispuestos a renunciar a favor de una investigación, ¿no? O a favor de los investigadores, ¿no? No siempre se da el caso de que se debe proteger la información proporcionada por los participantes en la investigación, de divulgación no autorizada o inadvertida, ¿no? Algunos participantes quieren ser identificados y mencionados, algunos aceptan tener sus fotografías o grabaciones de audio o videos archivados, ¿no? Y que pueden ser divulgados o no. Depende en realidad de la persona con quien se esté realizando o digamos teniendo en cuenta la confidencialidad y privacidad de su información, ¿no? Entonces, por lo tanto, ¿cómo definimos el comportamiento privado y el comportamiento público, ¿no? Las regulaciones federales de los Estados Unidos definen información privada como una información acerca del comportamiento que ocurre en un contexto en el que el individuo puede razonablemente presumir que no está siendo observado ni grabado y que la información ha sido proporcionada para propósitos específicos
y el individuo puede razonablemente esperar que no se hará pública, ¿no? Por ejemplo, en este caso un registro, ¿no? Podría ser un ejemplo muy común. Entonces, esta definición ofrece un criterio para diferenciar entre comportamiento privado y público, si es razonable para los sujetos esperar privacidad en un contexto particular. No sería razonable esperar que un comportamiento en una esquina de una calle no sea público, ¿no? Pero es razonable presumir que el comportamiento en nuestras casas es privado. Sin embargo, los individuos pueden identificar espacios privados en el medio de espacios públicos. Por ejemplo, los padres que llevan a sus niños a un parque de una ciudad podrían considerar una violación de la privacidad que se grabase las interacciones de sus niños mediante dispositivos, ¿no? Utilizando cámaras u otras cosas, ¿no? Por lo tanto, este tema viene a ser prácticamente todo un dilema para los investigadores y los comités de ética en investigación, y por la cual las expectativas de los sujetos constituyen la base para hacer distinciones entre comportamiento privado y público. En otras palabras, sería como la privacidad depende del sujeto, ¿no? Aunque debe medirse de alguna forma cuán razonables son sus expectativas, y si los investigadores y los miembros de los comités de ética de investigación institucional tendrían que juzgar sobre lo que es información privada basándose en su propio conocimiento de la población y el contexto en que tendrá lugar la investigación, ¿no? O sea, son factores muy importantes que se ven involucrados dentro de esto, ¿no? Entre definir un comportamiento privado y un comportamiento público. Entonces, el acceso a la información privada, como lo decimos, ¿no? La habilidad de un individuo para controlar, en este caso, el acceso a su persona o a su información, digamos, personal, está determinada por una serie de factores, ¿no? Estos incluyen, digamos, tanto el estatus socioeconómico, la edad y la circunstancia que se ve involucrada, ¿no? Que son factores muy importantes para estos, ¿no? Son factores que influyen en esto para poder decir si el control del acceso a nuestra información es privada o no. Hay que tomar en cuenta mucho estos factores, ¿no? Y por lo tanto la privacidad e investigación exenta nos conlleva a hacernos una pregunta, ¿no? ¿Puede estar exenta de evaluación ética para un comité una investigación que se use de información individual identificable? Entonces, esto cumple dos condiciones, ¿no? Una, que sería que la información no esté vinculada a la identidad de los participantes, o sea, que sea anónima, ¿no? Y otra condición que serían que los datos no anónimos registrados puedan estar exentos si cualquier ruptura de confidencialidad no pudiera causar un daño mayor que el que se encuentra en la vida diaria, ¿no? O sea, es muy importante tomar estos enfoques, ya que las condiciones varían y esa pregunta nos conllevaría a muchas cosas, ¿no? Esta pregunta que es muy importante y que la voy a volver a repetir, que sería: ¿puede estar exenta la evaluación ética por un comité? Una investigación que se informa individual y que se informa de manera individual, ¿no? Es bien importante, ¿no? Ahora, si pasamos a los puntos de privacidad y métodos de investigación que tenemos que tomar en cuenta al momento que realizamos, ¿no? Que lo realizamos, ¿no? Por ejemplo, la relación que hay entre cada método que utilizamos y si es que se lleva bien a cabo la privacidad o la confidencialidad de los datos, ¿no? Estos son los puntos que vamos a tomar en cuenta y que los vamos a mencionar uno por uno, ¿no? Y que sería, para iniciar, serían los estudios observacionales, ¿no? Como sabemos, la mayor parte de las investigaciones, en este caso, incluyen pedir a los sujetos que proporcionen o liberen información voluntariamente, siguiendo un proceso tanto de consentimiento informado, ¿no? Entonces, los estudios de observación hacen seguir preocupaciones éticas serias cuando acceden a información que los individuos podrían elegir no revelar, o sustraen derechos a los individuos para controlar información sobre ellos, ¿no? Por ejemplo, muchas veces no se toman en cuenta y se hacen sin perjuicio y de cuán inocuos pueden ser, ¿no?
Entonces, podrían usarse las siguientes preguntas para evaluar la validez ética de una investigación con observaciones, ¿no? La principal que mayormente nos hacemos ¿es privada la información identificable recolectada de sujetos si su conocimiento en una situación en la que los individuos podrían razonablemente esperar privacidad? Pues sí lo es. Pues si lo es, en este caso entonces también surgirían muchas más preguntas, ¿no? Una vez resuelta esta pregunta de nosotros, en realidad muchos no nos hacemos preguntas sobre estos y de frente decimos, ah, ya, entonces ya cumplió con esta pregunta y ya, realicemos el estudio, ya prácticamente ya lo aprobamos, pero no tomamos en cuenta otras preguntas que podrían ser muy importantes dentro del ámbito de las personas investigadas, ¿no? Y por la cual deberíamos tomar en cuenta este resto de preguntas, ¿no? ¿Se ofenderían las personas razonables por tal intrusión de nosotros en sus datos? ¿Podría rediseñarse la investigación para evitar esta intrusión de nosotros en sus datos? Si la información obtenida por observación encubierta pone en riesgo al sujeto si se desvela, si se justifica la invasión de privacidad por los beneficios del estudio y si se debe y qué debe decírsele al sujeto después de la observación o de la obtención de los datos. Muchas veces no nos hacemos esas preguntas, pero son muy importantes para las personas que son investigadas, ¿no? Para al final que ellos sientan de que no se sienten incómodos o que no sienten que a partir de uno u otro punto de que nosotros estemos haciendo o realizando con ellos, luego se develen, ¿no? Y los perjudique a ellos que no quieren ser identificados en este trabajo de investigación, ¿no? Pasando a otro punto en lo cual evaluamos prácticamente la privacidad y las preguntas de estudio, quiero tomar un punto, ¿no? Que pueden ser, bueno, en este caso, que pueden suceder invasiones de privacidad si se pregunta a los sujetos cuestiones que estos se encuentran intrusas, ¿no? Como lo mencioné antes, se debe informar por adelantado si un instrumento de encuesta contiene cuestiones de los individuos que podrían encontrarse como intrusas, o sea, nosotros seríamos los intrusos al momento de querer investigar sobre ellos y que ellos no quieran llegar a revelar cierta información, ¿no? Entonces, en tanto, en los estudios acerca del comportamiento sexual, el abuso de niños, el uso de medicamentos psicotrópicos y otros temas personales, el consentimiento informado debe incluir una información sobre la naturaleza sensible de las cuestiones, ¿no? Y el instrumento de encuesta o proceso de entrevista debe diseñarse de forma de que el sujeto pueda elegir no responder cualquier pregunta que le cause molestia o que prefiera saltarse por cualquier razón, ¿no? Se debería también informar al sujeto sobre si los materiales de estudio incluyen imágenes fuertes, tales como la muestra de violencia, ¿no? Aunque existe considerable variación en cómo las personas definen el derecho a la privacidad, ¿no? Si existen, si es no obstante, si son estándares comunitarios y culturas que deben tenerse en cuenta al diseñarse la investigación, ¿no? Y en la cual los temas que se consideren apropiados en un lugar pueden ser ofensivos y fuera de límite en otros, ¿no? O sea, tenemos que tomar en cuenta estos puntos que muchas veces son muy importantes y que no los tomamos en cuenta, ¿no? Eh, y especialmente si se informa al sujeto bueno, cuando no se le informa en este caso, eh, al sujeto de que se han tomado tales cosas y muchas veces no se las mostramos, ¿no? Y que cuando salen a la luz se impactan de que ellos no querían que sea así como ellos lo pensaban. No les llegamos a explicar específicamente el diseño de cómo se está realizando la investigación, ¿no? Cuando llegamos allá a la parte de la comunicación con los sujetos, esto, obviamente, que si un estudio incluye condiciones estigmatizantes, actividades ilegales u otras experiencias vitales que los sujetos no desearían que otros conociesen, la comunicación no debería revelar su participación en el estudio a terceros, ¿no? Porque violaría el derecho a la privacidad prácticamente de los sujetos, ¿no? Y los titulares del estudio deberían cuidadosamente considerados
En este caso, claro, recalcando que los titulares del estudio deberían ser cuidadosamente considerados. Es mejor que el título por sí solo no revele información sensible sobre los participantes y por lo tanto, entonces un método de comunicación que preocupa particularmente lo que constituye la inseguridad del correo electrónico, las llamadas telefónicas a sujetos en la casa también pueden ser una preocupación, ya que puede ser que sea apropiado transcribir llamadas cuidadosamente de forma en que no se revele información sobre el que llama o el sujeto a otra persona. En algunos casos puede ser apropiado mucho mejor educar a los sujetos sobre cómo prevenir posibles violaciones de su privacidad en sus casas, ¿no? Por ejemplo, en las investigaciones se puede aconsejar a los sujetos eh, asegurar, en este caso, o cerrar su navegador después de completar una encuesta online, ¿no? Sobre su tema que le están realizando en su investigación, ¿no? Siempre es bueno informarle eso a los sujetos investigados, ¿no? Ya que al final, si se revela alguna información de ellos, puede ser eh, como un atentado ante su privacidad de ellos, ¿no? Ahora, en los grupos focales, que vienen a ser un grupo mayormente de personas entrevistadas, hay que tomar en cuenta que proteger la privacidad en investigación, que se usa grupos focales a menudo, exige a los investigadores modificar el tipo de promesa de confidencialidad que se dan en entrevistas personales, ¿no? Aunque los investigadores enfatizan a los participantes que se mantendrán confidenciales los comentarios realizados en la sesión de grupo focal cuando el tema lo amerite, ¿no? También se deben informar a los participantes que es imposible prometer que no se repitan comentarios fuera del grupo en algún momento en el futuro, ¿no? Porque muchas veces hay personas también involucradas y que tenemos que evitar de que esta información, digamos, se filtre fuera del entorno, ¿no? Debido a que, y para esto, debido a que mantener la confidencial de la mantener a que la confidencialidad no está enteramente bajo el control, ¿no? Y que lo cual es un punto muy importante, ¿no? Y por lo cual tenemos que tomar en cuenta que informar a los participantes potenciales, como se selecciona a sus compañeros de grupo, la privacidad puede ser o no un tema de discusión del grupo, dependiendo de si los individuos ya se conocían y del tema, ¿no? Y si los participantes necesitan saber esa información para ayudarles a decidir sobre su conformidad a ser parte del grupo o abordar los temas específicos del estudio, ¿no? Siempre tenemos que tomar en cuenta ese punto que viene a ser muy importante dentro de una investigación, especialmente cuando entrevistamos a grupos grandes y necesitamos su consentimiento informado para transmitir eso en nuestra investigación, ¿no? Y tomando en cuenta el grupo, en este caso cuando es muestreo por conocidos, lo cual es una técnica de reclutamiento de sujetos en que se pide a los participantes ayudar a los investigadores a identificar otros sujetos potenciales. Entonces, por lo tanto, si el tema de investigación no es sensible o personal, puede ser apropiado que los sujetos den nombres de personas que podrían estar interesados en participar. Y si el tema es sensible o personal, tal como el hecho de que alguien sea bautado, se debe tener cuidado de no violar la privacidad del sujeto, ¿no? En este caso, la asistencia de los sujetos en el reclutamiento podría ser proporcionar información sobre la investigación a sujetos potenciales más que dar nombres de estos a los investigadores, ¿no? Que vienen a ser puntos muy importantes al realizar esta técnica de reclutamiento de sujetos potenciales, ¿no? Para poder identificarlos. Y entonces, la obtención de la información sobre los sujetos, tenemos que tener en cuenta unas cosas, ¿no? Que los temas de privacidad también surgen cuando los investigadores necesitan acceder a registros identificadores compilados para propósitos diferentes a la investigación, ¿no? Según se hizo referir que la liberación de información de registros escolares y médicos está regulada siempre por una ley, ¿no? En diferentes países latinoamericanos o Estados Unidos o en el mismo Perú, ¿no? Que por lo general, aunque existen excepciones proporcionadas por las regulaciones,
La información privada de los registros escolares y médicos solamente puede liberarse para propósitos de investigación con el permiso escrito del participante. Por lo tanto, esta categoría incluye información compilada por organizaciones en que los sujetos potenciales están registrados o afiliados, ¿no? Entonces, por lo tanto, siempre existe, por supuesto, series de datos existentes de varias fuentes privadas y públicas, ¿no? Que contienen datos de nivel generados para propósitos de investigación y disponibles. En algunos casos pueden identificarse a los individuos y los investigadores que deben diseñar procedimientos de confidencialidad para proteger los datos, que vienen a ser cosas cosas no muy significativas, pero muy importantes para las personas investigadas, ¿no? Porque se cuida su imagen y su confidencialidad de datos, ¿no? Que al final es bien importante. Añadiendo esto, que siempre también realizamos investigaciones en las que se usa Internet, ¿no? Y por lo cual quiero definir antes que el término, que siempre se utiliza este término en Internet, acechar, o digamos, algunos decimos stalkear, y así verificamos su investigación, pero en este caso, cuando investigamos por Internet, siempre acechamos digamos, a nuestra persona investigada, ¿no? A nuestro sujeto. Y para cual el término acechar se ha convertido en el término artístico mayormente usado para expresar el proceso de observación de comunicaciones por Internet, ¿no? Sin hacerse presente en este caso. Nunca nos hacemos presente al momento de investigar por Internet. Y por lo cual acechar viene a ser una versión en Internet de observación encubierta, ¿no? Como se hizo notar, la observación del comportamiento público no es considerada una violación de la privacidad si es razonable la determinación de que el comportamiento es público, ¿no? O sea, siempre tenemos que estar ahí, pero al límite, sin tratar de violar nosotros demasiado la privacidad de esta persona que se puede llegar a sentir acosada y que al final y al cabo pueda sentirse violada por su privacidad, ¿no? Y es así en que prácticamente el comportamiento es público, ¿no? Entonces, existe todavía, sin embargo, una controversia acerca de cómo definir el espacio público y el privado en Internet, ¿no? Y sobre qué constituye una expectativa razonable de privacidad. Por ejemplo, un grupo de apoyo de cáncer abierto, ¿no? Existen otras preocupaciones más claras sobre la privacidad cuando los investigadores usan medios electrónicos, ¿no? Por ejemplo, sería el correo electrónico de los empleados, que no es privado, y algunas cuentas caseras pueden acceder todos los miembros de la familia, ¿no? O a menudo, cuando las computadoras en una casa no son seguras, ¿no? Muchas personas no utilizan programas adecuados de detección de espías, o cuando quieren revisar tu información para que no puedan revisar tu información, y puede que no sean sofisticados, ¿no? Sobre la protección de información que proporcionan a los investigadores vía Internet, como algunos investigadores eligen educar a los sujetos, ¿no? Como cuando sea apropiado, sobre seguridad en Internet durante el proceso del consentimiento. Ellos también pueden seguir, digamos, a los sujetos que completen encuestas por Internet, que recuerden cerrar sus archivos privados cuando hayan acabado, ¿no? De forma que la próxima persona que use el computador no pueda llegar a ver sus respuestas o su información, que puede ser muy confidencial para ellos, ¿no? Y abarcando ya prácticamente los estudios de personas seleccionadas por condiciones de estigmatización o por comportamiento ilegal, aquí quiero resaltar que existen estudios en que la protección de la identidad de los participantes en la investigación es tan importante, o quizás más importante, que proteger la información que proporcionan, ¿no? Las identidades pueden protegerse al garantizar la renuncia a documentar el proceso del consentimiento informado por un comité de ética de investigación, de forma que no puedan usarse identificadores indirectos, u organizando que los encuentros con los sujetos se realicen en locales seguros, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo muy, muy común para este tipo de casos, ¿no? ¿Y en qué estudios se usa el engaño, ¿no?
Cuando la investigación es sobre todo características personales o comportamientos de los sujetos y estos son mal informados sobre los propósitos de la investigación, es posible que se viole su privacidad. El investigador y quizás otros participantes podrían invadir la privacidad de un sujeto que habría elegido no desvelarlo si hubiera sido el propósito real del estudio, ¿no? Y los sujetos pueden haber sido privados de su derecho a controlar la extensión, el tiempo, las circunstancias de compartir sobre sí mismos a otros, ¿no? Su información. Muchas veces nos dejamos llevar por esta parte en que no se va a dar cuenta la persona de que si le pedimos esta información, no se va a dar cuenta de que estamos sustrayendo más de lo normal, ¿no? Y como que ya tenemos el consentimiento informado, lo hacemos, ¿no? Y esa no es la forma de hacerlo, ¿no? Siempre se debe tomar en cuenta que los sujetos deben de permanecer, digamos, protegiendo nosotros sus derechos y que no sean, digamos, expuestos a ello. Por lo tanto, dentro de confidencialidad, las formas en que se usarán y harán disponibles los datos de la investigación son parte de acuerdo de que los sujetos investigadores hacen con los participantes en un estudio. Los procedimientos de confidencialidad deben describirse en el proceso del consentimiento informado, ¿no? Entonces, cuando existen procedimientos de confidencialidad debido al tema de bajo estudio, de vulnerabilidad de sujetos, pueden utilizarse diferentes preguntas, ¿no? Para guiar su diseño, ¿no? Si necesitan identificadores, si van a utilizar datos anónimos, si pueden codificarse la información, si se puede proteger su identidad, cómo se protegerán los datos de su revelación, eh, cómo, si pueden distribuirse los identificadores, si será suficientemente protegido, si debería manipularse los datos en forma particular, si se van a proteger los datos, si hay límites de confidencialidad, si se informará sobre los datos, si serán agregados, si se les utilizarán seudónimos y si habrá acceso a los datos posteriormente a esto, y lo cual hará que ellos durante y después de la investigación se sientan totalmente certeros de que esta investigación permanezca ahí totalmente protegida, ¿no? Para que no puedan otras personas vulnerar el derecho de estas personas a su privacidad y confidencialidad de datos, ¿no? Aquí pues, tenemos muchas preguntas de que podríamos hacernos al momento de querernos guiar en un diseño de un estudio de investigación, ¿no? Para tomar en cuenta muchas cosas dentro de nuestra investigación. Y por la cual también existen regulaciones, ¿no? Como por ejemplo, cuando hay un informe de abuso de estudiantil, ¿no? La mayoría de leyes de diferentes países establecen que se debe informar de la sospecha de abuso a niños y de negligencia, que este requisito debería describirse cuando en un estudio de investigación se podría revelar el abuso a niños y la negligencia. Tales estudios podrían involucrar jóvenes en riesgo, intervenciones en la escuela o prácticas de los padres, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Y por otra parte, hay muchos estudios en que es extremadamente improbable que surja el tema o que el investigador estuviera en posición de observar negligencia o abuso. Por ejemplo, en un estudio de estrategia de toma de decisiones que se use como base el computador para las actividades no generaría que la información sobre abuso a niños y no habría necesidad de discutir prácticamente la exigencia de informar durante el proceso del consentimiento informado, ¿no? Que es un punto muy importante acerca de los informes cuando hay informes de abuso estudiantil y cómo deben de regularse, ¿no? También hay otras regulaciones de exigencia de información en las que muchos países exigen que se informe sobre materias como enfermedades contagiosas específicas, la intención de dañarse a uno mismo o a otros y el abuso de adultos mayores, ¿no? Cada punto de estas regulaciones se deben consultar en cada comité de ética e investigación según las leyes de cada país, ¿no? Que se ven involucradas, ¿no? Entonces, por lo tanto, los certificados de confidencialidad, si bien en el Perú no están totalmente regulados, solo algunos hospitales o revistas científicas o institutos nacionales de salud tienen estos certificados
confidencialidad en Estados Unidos se encuentran totalmente regulados a comparación de otros países de Latinoamérica, ¿no? En este caso, los Institutos Nacionales de Salud en los Estados Unidos emiten estos certificados de confidencialidad para proteger esta información eh, identificadora, digamos, de revelación forzada de esta información de las personas que vamos a investigar, y por lo tanto este certificado de confidencialidad permite al investigador y a otros que tengan acceso a los registros de investigación a negarse a revelar información identificadora sobre participantes individuales de las investigaciones en procedimientos tanto civiles, criminales, administrativos, legislativos u otros que sean tanto a nivel federal como estatal, ¿no? Por lo cual quiero también tomar en cuenta de que la información que puede protegerse incluye, aunque no está limitada al abuso de sustancias u otros comportamientos ilegales, actitudes, preferencias o prácticas sexuales, a información genética y bienestar psicológico, ¿no? Si bien se puede obtener certificado de confidencialidad para cualquier investigación sensible independientemente de la fuente de financiamiento, de hecho la investigación no tiene por qué estar financiada, ¿no? Que estos son los factores principalmente importantes, unos factores, digamos, importantes que se deben de incluir al momento de proteger la información, ¿no? Y es por eso de que este tema es un punto principal y muy importante al momento de realizar una investigación, ¿no? Siempre tenemos que tomar en cuenta y definir bien sobre si vamos a proteger a una persona su información, de una persona su información. Tenemos que tanto proteger su privacidad como su confidencialidad, ¿no?, de la persona, ya que son factores indispensables para realizar una investigación muy ética y en la cual aseguremos que las personas investigadas estén totalmente protegidas y respaldadas en nuestra investigación y que no se revele información que ellos no deseen, ¿no? Y es por eso que este tema es muy importante y que tenemos que tomar en cuenta muy a futuro cuando investiguemos, ¿no? Cuando realicemos muchas más investigaciones o investigaciones en las cuales se ve involucrada mucho la privacidad de los datos de las personas. Bueno, espero chicos que les sirva de mucho el video y que le saquen algo de provecho a los pequeños aportes que les brindamos a ustedes sobre ética e investigación, en este caso sobre confidencialidad, ¿no? Espero que les sirva de mucho y muchas gracias. Estoy para ayudarlos cuando necesiten, ¿no? Muchas gracias.